Vamos a empezar con el tema de la semana 9, la parte de divisibilidad. Dice, un número entero A es divisible entre otro B si al dividir A entre B la división resulta exacta. ¿Cómo lo vamos a reconocer o notar? Divisible A es divisible entre B. También podemos leer A es múltiplo de B. Divisible como múltiplo en el área de matemáticas viene a ser casi lo mismo. Ejemplos, 27 es divisible entre 3, porque al dividir 27 entre 3 me da 9. 9 por 3, 27, residuo 0. 91 es múltiplo de 13, porque al dividir 91 entre 13 me da residuo 0. Menos 36 es divisible entre 9. Menos 121 es divisible entre 11, porque al dividir me da cociente menos 11. Menos 11 por 11, menos 121. Vamos a ver los números no divisibles, que puede ser por defecto o por exceso, como en la división. Por ejemplo, dividimos 35 entre 8, 4. 4 por 8, 32. Me sobra 3. 35 es múltiplo o es 8 por 4 más 3, que reduciendo, dice 35 es múltiplo de 8. Desaparece el cociente 4 más 3. Si lo hacemos por exceso, sería 35 entre 8, me excedo 1 más el cociente 5 por 8, 40. Me excedí en 5. 35 es 8 por 5 menos 5, que resumiendo sería 35 es múltiplo de 8 menos 5. Hay que recordar que el residuo por defecto más el exceso es el divisor, que en este ejemplo 3 más 5 es 8, divisor 8, 3 residuo por defecto y 5 residuo por exceso. Entonces vamos a ver ejemplos para poder cambiar tanto de positivo a negativo o negativo a positivo. Miremos este ejemplo. A es múltiplo de 7 más 3. Si lo quiero poner en forma negativa, A es múltiplo de 7 menos 4. ¿Por qué 4? Porque 4 más 3 da el 7. El otro ejemplo B. 3 es múltiplo de 3. B es múltiplo de 13 más 4. Que es lo mismo poner B es múltiplo de 13 menos 9. Asimismo, n es múltiplo de 9 menos 3. Si ahora está en negativo y lo quiero pasar ahora a positivo, sería n es múltiplo de 9 más 6. Porque 3 más 6 da el 9. Por ejemplo, c es múltiplo de 11 menos 8. Entonces c es múltiplo de 11 más 3. Vamos a ver ahora los principios de divisibilidad. Primer principio, múltiplo de n más múltiplo de n es múltiplo de n. Quiere decir que yo sumo dos números que son múltiplos de un factor, y entonces me debe dar el múltiplo de ese mismo factor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 6 más 18, 6 es múltiplo de 3. 18 también es múltiplo de 3. Si yo sumo me da 24 múltiplo de 3. Múltiplo de n menos múltiplo de n, múltiplo de n. Si yo tengo 55, múltiplo de 11 menos 33, múltiplo de 11 me da 22, múltiplo de 11. Si yo un número es múltiplo de n, si lo multiplico por un factor, igual sigue siendo múltiplo de n. Por ejemplo, 6 es múltiplo de 2. Si a 6 lo multiplico por 3, me da 18. Sigue siendo múltiplo de 2. Si yo tengo un número que es múltiplo de n y lo elevo a una potencia, sigue siendo múltiplo de n. ¿Sí? Quinto principio. Si yo tengo que A, B y C son factores de n, y A es múltiplo de n, entonces A es múltiplo de cada factor. Por ejemplo, si n es múltiplo de 30, entonces n es múltiplo de 5 y de 6, que son factores de 30.
Ese es un principio muy usado, hay que considerar. Ahora lo contrario, ¿qué tal que A es múltiplo de A, múltiplo de B y múltiplo de C? Entonces A es múltiplo del mínimo común múltiplo de A, B y C. Por ejemplo, A es múltiplo de 3, A es múltiplo de 6, múltiplo de 15. Si yo saco el mínimo común múltiplo de los 3, A es múltiplo de 30, que es el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 15. Principio de Arquímedes. ¿Qué dice Arquímedes? Arquímedes dice, si tú tienes dos factores que son múltiplos de un módulo, si uno de ellos no da la multiplicidad, el otro lo dará, dice. Por ejemplo, 3 por A es múltiplo de 5. Es lógico que 3 no es múltiplo de 5. Entonces Arquímedes dice, él no da, el A es el múltiplo de 5. Como acá, 7 por N es múltiplo de 13. Entonces 7 no es múltiplo de 13. ¿Quién da la multiplicidad? El n. Entonces el 7n es el múltiplo de 13. Ese es el principio de Arquímedes. Si por ejemplo tengo 2a múltiplo, 2a más 3 múltiplo de 7, yo puedo pasar acá. 2a es igual a múltiplo de 7 menos 3, porque pasó de más a menos. ¿Sí? Lo puedo cambiar a positivo. 2a es múltiplo de 7 más 4, como hicimos anteriormente, porque 4 más 3 es 7. Ahora sí puedo simplificar. Entonces a es múltiplo de 7 más 2. Saqué mitad y mitad y ya tengo una expresión más fácil. Propiedades. Múltiplo de n más a por múltiplo de n más b es múltiplo de n más el producto de a por b. Esto lo vamos a ver con los ejercicios. Un múltiplo de n más a elevado a una potencia es el múltiplo de n más a elevado a la k, si sea k par o impar. En cambio, si múltiplo de n menos a elevado a la k, si k es par, es múltiplo de n más a la k, pero si k es impar, es múltiplo de n menos a la k. Vamos a ver lo que es criterio de divisibilidad. ¿Qué significa criterio de divisibilidad? Habíamos dicho en la teoría que para saber cuándo un número es divisible entre otros tenemos que dividir. Pero si hacemos eso en los ejercicios nos vamos a demorar en resolver. Entonces existen formas rápidas para saber cuándo un número es divisible entre otros. Y de algunos números, no de todos. Acá vamos a ver de los más conocidos. ¿Cómo sabemos rápidamente cuándo un número es múltiplo de 2? Si el número es ABCD, ¿cómo sé que es múltiplo de 2? La última cifra es múltiplo de 2. Entonces, ¿quién es múltiplo de 2? El 0, el 2, el 4, 6, 8. Por eso siempre dice, que termina en 0 es par, pero así no es. ¿Cuándo un número es múltiplo de 2? Cuando la última cifra es múltiplo de 2. ¿Cuándo un número es múltiplo de 3? Este es el numeral ABCD. ¿Cuándo es múltiplo de 3? Cuando si yo sumo sus cifras es un múltiplo de 3. ¿Sí? ¿Cuándo un número es múltiplo de 5? Cuando la última cifra es múltiplo de 5. O sea que puede ser 5 o 0. No hay otra opción. ¿Cuándo un número es múltiplo de 25? Cuando las dos últimas cifras es múltiplo de 25. Cuando un número es múltiplo de 9, igual que el 3, cuando la suma de cifras es múltiplo de 9. ¿Cómo sé cuando un número es múltiplo de 7? De derecha a izquierda pongo el juego 1, 3, 2, posi, 1, 3, 2, nega, 1, 3, 2, hasta donde nos alcance. Es decir, se multiplica 1 por él, 3 por él, 2 por él de forma positiva y luego menos 1 por él, si alcanza acá, menos 2 por él, dependiendo del ejercicio. Con el ejercicio vamos a ver, cuando un número es múltiplo de 11, cuando de derecha se pone más 1, menos 1, más 1, menos 1, más, menos, más, 1 es 1 por él, menos 1 por él, más 1 por él. Y si esto lo sumo, me da un múltiplo de 11, es múltiplo de 11. Cuando un número es múltiplo de 13, cuando de derecha a izquierda pongo 1 en la última cifra pose, y luego el juego 3, 4, 1, 3, 4, 1, o sea, 1 acá, 3, 4, 1, 3, 4, 1 y así hasta negativo él y positivo luego. Primero el 1 solo, pose, ¿sí? El 1 solo. Y luego 3,
4, 1, 3, 4, 1, así. Muy bien. Hemos terminado la teoría de divisibilidad. Vamos a ver la teoría de números primos. Para estudiar números primos, primero tengo que ver la clasificación de los números. Los números se dividen en dos grupos, los números simples y los números compuestos. ¿Quiénes son los números simples? Uno de los números simples es la unidad, el 1. El 1 es un simple porque es un número especial, ¿sí? Pero ¿quiénes también son números simples? Los números primos. ¿Qué es un número primo? Es aquel número que solo tiene dos divisores, el 1 y ellos mismos. Por ejemplo, 2 es primo, 3, 5, 7, 11, 13, ¿no? 17. ¿Por qué son primos? Porque el 5 solo se divide entre 1 y 5, más no. En cambio, los números compuestos tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el número 18 es compuesto porque tiene como divisores al 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Todo esto le dividen a 18. Vamos a ver una observación. La cantidad de divisores que tiene un número es la cantidad de divisores simples más la cantidad de divisores compuestos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuáles son los divisores de 24? ¿Quiénes dividen 24? El 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. ¿Quiénes de acá son los simples? Los simples, como vimos en la teoría, son el 1 y los primos. Acá está el 1 y los dos primos, 2 y 3. ¿Y quiénes son los compuestos que tienen más de dos divisores como el 4? Ya no es 1 y 4 el divisor, también tiene al 2. El 6 ya no es 1 y 6 los divisores, también tiene al 2, al 3. Por eso se le llama compuesto. Entonces, 1, 2, 3 son los simples, 4, 6, 8, 12, 24 los compuestos. Si yo sumo los simples más los compuestos, tengo la cantidad de divisores totales. Acá hay 3 y acá hay 5. 3 más 5, 8. Por eso que la cantidad de divisores totales es la cantidad de divisores simples más la cantidad de divisores compuestos. Para estudiar los números primos, ¿qué necesito conocer? La descomposición canónica. ¿Qué descomposición canónica? Es descomponer al número en factores primos. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, como en colegio. Tengo el número 180, quiero descomponerlo canónicamente. Sacamos mitad, 90, mitad, 45, tercia, 15, tercia, 5, quinta, 1. Entonces 180 es 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado, por 5 a la 1. Esto es la descomposición canónica, es descomponer al número 180 en factores primos. ¿Quiénes son los factores primos? 2, 3 y 5 elevado a sus respectivos exponentes. Bien, entonces vamos a ver el estudio de los divisores de un número entero. Si yo tengo un número y lo descompongo canónicamente en los factores primos A, B y C, cada uno elevado a su exponente, puedo hallar la cantidad de divisores de ese número. Nuevamente, para analizar todo referente a divisores de un número, necesito primero descomponer al número en factores primos. Una vez que lo he hecho, voy a hallar primero la cantidad de divisores. ¿Cuántos divisores tiene este n? ¿Cómo se obtiene? A los exponentes de los factores primos le sumas uno a cada uno de ellos y le multiplicas entre ellos. Por ejemplo, acá era alfa más 1 por teta más 1 más beta por 1. Si quiero hallar la suma de los divisores de n, a los factores primos, a su exponente le sumo 1 y le resto 1. Y le divido entre el factor menos 1, al otro, igualito al otro factor. Le sumo 1 a su exponente y le resto 1 al numeral. Y luego abajo el b menos 1. Y así el siguiente factor también. ¿Cómo hallo el producto de los divisores? Raíz cuadrada del número elevado a la cantidad de divisores. ¿Cómo hallo la suma de divisores de las inversas de divisores? La suma de divisores entre el número total. Vamos a ver un ejemplo para aplicar esas fórmulas anteriormente ya señaladas. Por ejemplo, tengo el número 360 y me piden hallar cuántos divisores tiene, cuáles son los divisores simples, cuáles son los compuestos, cuáles son los primos, cuál es la suma de divisores, cuál es el producto de divisores, cuál es la cantidad de divisores impares, cuál es la cantidad de divisores pares, cuál es la cantidad de divisores múltiplos de 5. Vamos a responder a cada una de estas preguntas.
Si me preguntan todo sobre divisores de 360, lo primero que tienes que hacer es descomponer canónicamente, así, sacando mitad, tercia, segunda. El número es 360, mitad 180, mitad 90, mitad 45, tercia 15, tercia 5, quinta 1. Ya está. Entonces 380 es 2 al cubo, porque hay 1, 2, 3, 2. 3 al cuadrado por 5. Esta es la famosa descomposición canónica. Con él se trabaja. Ahora sí, voy a hallar la cantidad de divisores. ¿Qué decimos? ¿Cómo hallo la cantidad de divisores? A los exponentes 3, 2 y 1, le sumo 1 a 3, 1. Sería 3 más 1 por el otro, 2 más 1 por el otro, 1 más 1, que acá me da 4, acá 3 y acá 2. 4 por 3 por 2, 24. Sería 24 divisores, tiene 360. ¿Cómo hallé? A los exponentes, los factores primos, le sumo 1 y le multiplico entre ellos. Al exponente 3 le sumé 1, al exponente 2 le sumé 1 y al exponente 1 le sumé 1 y multiplico esas sumas. ¿Cuál será la cantidad de divisores primos? Acá está. Recuerda que al descomponer en factores primos tiene 1, 2, 3 factores primos. ¿Quiénes son? El 5 es uno, el 3 es el otro y el 2 es el otro. Son 3 factores primos. Ya está. ¿Cuál es la cantidad de divisores simples? Aplicamos la teoría. Los divisores simples son los factores primos y la unidad. ¿Cuántos factores primos hay? 3. Y el 1 serían 4. Ahí está. ¿Cuál serán los compuestos? Muy sencillo. Los simples más los compuestos me da el total. Como el total es 24 y simple es 4, ¿cuántos compuestos hay? 20, porque 20 más 4 me da el 24. ¿Cuánto es la cantidad de divisores pares? ¿Cómo hay la cantidad de divisores pares? De la descomposición separas un 2, solo uno, porque el 2 hace y trabajas con lo que te queda. ¿Qué me quedó? 2 al cuadrado, porque uno ya lo saqué, por 3 al cuadrado por 5. Ahí está. Entonces de acá saco 3 por 3 por 2. ¿Cuántos pares hay? Serán 18. Ahí está. ¿Cómo hallo la cantidad de divisores impares? De la descomposición canónica separas al 2 con todo. Sácale al 2 todo el 2 y te queda 3 al cuadrado por 5. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de divisores impares? Sería, a este exponente le sumas 1, 3. A este exponente le sumas 1, 6 impares. Y mira, 18 más 6, 24, justo. ¿Cómo haya la suma de divisores? Bueno, la suma de divisores, su fórmula dice suma de divisores es igual. Acá, 2 a la 3 más 1, 4, menos 1, sobre el mismo 2 menos 1, por acá. 3 está elevado al cuadrado, pero ahora será al cubo, porque le sumas 1 menos 1 sobre 3 menos 1, por acá. ¿Cómo es? 5 a la 2 menos 1 sobre 5 menos 1. Operando, te debe salir, a ver, saca mitad, tercia, mitad, te debe salir 1170. Ahí está. ¿Y cómo hallas el producto de divisor? El producto de divisores es así, raíz cuadrada. ¿Cuál es el número? El número es 360 elevado a la cantidad de divisores 24. Sacas mitad acá, sería 360 a la 12. Opera si tienes el producto de divisores. Entonces hemos terminado la teoría de la semana 9 que corresponde a divisibilidad y números primos.